Rosana, casi bien. Casi bien. Fruitier d'Arbusigny. Perfecto. O sea, Fruitier es el nombre de la empresa y d'Arbusigny, Sí. oye, Fruitier, es el lugar. Fruitier viene aquí, normalmente dicen Fruitier, es donde se produce el fruto del esfuerzo de toda la gente, de los paisanos de aquí, de la zona. De la zona. ¿Y qué zona es? A ver, contanos un poco, ubicanos en el mapa. Pues mira, esto yo estoy en Haute-Savoie. Haute-Savoie es un departamento de Francia que pertenece a la región de Auvergne-Rhône-Alpes. Ajá. Entonces, para situar un poco a la gente que no sabe dónde estoy más o menos, sí. Digamos que yo comparto frontera en el norte con Ginebra, con Suiza. Sí. Está más o menos a unos 20 minutos. Sí. Y la frontera, digamos, es el lago Le Mans. Está el lago Le Mans. Entonces tendríamos Ginebra en la punta del lago Le Mans y nosotros estamos en la parte de abajo, en Haute-Savoie. Y luego en el oeste, en el suroeste, pues tenemos la frontera con Italia, donde tenemos el Mont Blanc. Ajá. Sí. Que es un monte muy conocido. Sí. Y bueno, y la ciudad de Chamonix, pues la tenemos también a 30 minutitos de aquí. Es una zona bastante privilegiada. Seguro. Debe ser un sueño. Vos sabés que el primer entrevistado que tuve recién fue de la zona de Bariloche. También una zona de Argentina también privilegiada y bastante semejante al lugar donde vos estás viviendo. Así que bueno, por lo menos los paisajes de estos dos invitados es de una belleza total. Bueno, empezame a contar un poco esta brevísima historia por la cual vos ingresás al mundo lácteo. Muy bien, pues nada, pues mira, yo vengo de un pueblecito de España, un pueblecito que se llama Vallduxó. Estamos en el lado mediterráneo, entre Castellón y Valencia. Sí. Entonces yo, pues un día, recibo una oferta de trabajo para venirme aquí a Francia. En España, pues no tenía trabajo en aquel momento. Y nada, y me dijeron que bueno, que si conseguía sacarme el carnet de camión y tal, pues que podría venir aquí y podría trabajar mientras hacía la colecta de la leche, pues podría ir formándome en lo que era la fabricación. Sí. Porque yo es que claro, no tenía ni idea de fabricar queso cuando vine aquí. Ajá. Y francés, la verdad, nada. Tampoco. Claro. Entonces, claro, pues así un poco de malas maneras, con un poco de inglés, con un poco de italiano y con un poco de signos, pues fui aprendiendo, sobre todo visualmente, aprendí mucho, me fijaba en todo, me quedaba con todos los detalles. Entonces, bueno, pues enseguida me empecé a interesar por lo que era la cultura de aquí, de la región y tal, y vi que la figura del quesero pues era una figura fuerte. La gente apreciaba mucho lo que era la profesión de quesero. Entonces mi reflexión fue simple. Dije, ¿de qué manera yo me puedo hacer respetar? Y dije, pues voy a ser quesero. Claro. Voy a poner todo el esfuerzo para intentar ser fabricante de queso. Sí. Y en aquellos primeros meses, pues tuve un compañero que desde aquí le doy las gracias, Vincent Gester, que fue mi primer mentor, fue el que me enseñó el oficio. Sí. Y gracias a él pues he conseguido todo lo que he conseguido hoy por hoy. Bien, y ahora vamos a hablar un poco, trabajaba en una empresa pequeñita, empecé trabajando en una empresa pequeñita de unos 3.000 litros de leche diarios. Sí. Y cuando ya aprendí el oficio y ya me hice un poco de respetar, pues ya yo tenía aspiraciones y cambié a una empresa más grande, que es la que estoy hoy en día. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los quesos franceses que tienen tanta mística, por lo menos en nuestro país, que parece que fueron maravillosos. Así que contanos un poco los quesos que ustedes elaboran, cómo se preparan y sobre todo al final, cuando termines tu relato, háblanos un poco de la leche cruda, de por qué ustedes pueden utilizar leche cruda sin problema. ¿Cuál es el secreto?
Pues mire, nosotros los quesos que fabricamos aquí son quesos en esta región, sobre todo son quesos que tienen mucho arraigo en, Sí. en la zona. El más importante sería el Reblonson, es digamos que es el que más fabricamos. Sí. Es un queso de unos 500 gramos, pequeñito, de unos 14 centímetros de diámetro. Es una especie es como un queso brie, un queso bastante húmedo, bastante cremoso. Y luego, como segundo queso más fuerte, tenemos el Abondance. Ujú. El Abondance es un disco de unos 10 kilos, de 10 a 11 kilos de peso. Sí. Y es un queso también con mucha historia aquí en esta zona. Esos son los dos quesos que fabricamos en mayor cantidad. Luego ya hacemos raclette. Hasta este año hacíamos Tom de Savoie también. Es un queso de 1,5 kilos, más o menos, Sí. de corteza enmohecida. Bueno, hacíamos varios quesos, pero nos hemos centrado en el Reblonchon y el Abondance, que son los que mejores resultados nos han dado a nivel de premios. Ajá. Entonces son todo quesos de leche cruda. Sí. Leche cruda, ¿por qué la leche cruda? Pues Sí. en Francia la leche cruda tiene mucha fuerza, la gente lo busca, la gente lo quiere. Sí. Entonces, claro, es una norma básica, es fabricar quesos de leche cruda. La leche pasteurizada aquí es como un crimen. Claro. Bueno, pero Está si visto como un hablamos, crimen. sí, si hablamos de leche cruda, seguramente que las normas de calidad a partir de la materia prima y de los, como le dicen ustedes, los establos, que a nosotros le decimos tambos, debe ser de condiciones óptimas, de excelencia. La higiene, claro, la higiene está muy controlada. Nosotros, yo te puedo hablar de mi caso personal, que es Sí. pues el caso de cualquier quesería, Sí. mismo en España, porque realmente las normas no son muy diferentes. Sí. Nosotros, cuando hacemos la colecta de la leche, cogemos en cada granja, cogemos una muestra de leche, Sí. cogemos los filtros del granjero, Ujú. todo eso lo guardamos durante una semana en un frigorífico, Sí. por si surge algún problema. Sí. Luego realizamos test rápidos de antibióticos para Sí. asegurar que en el momento de la recogida no hay restos de antibiótico en la leche. Claro. Luego, por ejemplo, el quesero, cuando empieza a trabajar la jornada, en su jornada de trabajo, recoge también una muestra de cada tanque por si ha habido en un momento del trasvase una contaminación. Sí. Realmente tenemos que hacer un verdadero seguimiento Sí, desde el inicio hasta el final de la producción. Exacto. Trazabilidad. Y mismo cuando lo fabricas hay un seguimiento, hay una trazabilidad. Sí, sí. Y hay análisis internos, Claro. análisis externos, sobre todo a nivel de coliformes, Sí. contabilizar los coliformes, Sí, sí, también patógenos, búsqueda Sí. de patógenos. Sí, sí. Son test que se hacen en España también, ¿eh? Claro. No hay mucha diferencia. No, sí, acá también, ¿eh? Lo que, ¿eh? Acá también, en la Argentina también. Claro, Sí, sí, es sí. eso. No, realmente a nivel de normas yo no veo tanta diferencia, No, ¿sabes? no. Yo creo que todos los países más o menos higiénicamente trabajamos de la misma manera. Claro, y por Lo eso... único, sí. pues... Perdón, te escucho. Dime. No, te escucho. No, es que se corta, Ah, perdona. no, lo que quiero decir es que después los resultados son los buscados si partimos de una leche de una calidad óptima. Sí. Normalmente nosotros ya tenemos un mínimo estipulado y generalmente nos movemos siempre por ese mínimo. Tenemos en E. coli, por ejemplo, un inferior a 10 unidades y luego Sí. en los totales, pues generalmente estamos inferior a 100, o sea... Claro, Estamos dentro de los márgenes la leche está impecable, claro. Por eso está permitido entonces el uso de la leche cruda. ¿Y por qué tiene una importancia superlativa el queso francés? ¿Qué es lo que tiene, más allá de estas cosas que nos ha explicado? Tiene una historia viejísima, pero tiene algo que no tiene el resto. ¿Qué es?
Yo creo que es la forma que tienen los franceses de vivirlo, ¿vale? Ajá. Yo ahora luego te contaré un par de historias sobre los dos quesos que hemos mencionado antes, Sí, sobre el Reblonchón y la Abondance, sí. pero yo te voy a poner un simple ejemplo. O sea, los franceses, tú vas a un restaurante, vas a comer, comes, y cuando has terminado de comer, al final de la comida, te preguntan si quieres queso o postre. Ah, Y generalmente los franceses se comen un trozo de queso. Entonces el queso está reservado en una comida, está reservado en ese momento, en el momento en el que tú ya te has saciado sí, y lo que sí. quieres es degustar, Ajá, disfrutar. sí. Entonces no está visto como un alimento, está visto como si estuvieras comiendo un dulce realmente. Claro, claro. Es el momento Entonces del eso los disfrute. niños desde pequeños lo Sí, sienten sí. y los padres se lo transmiten Ajá, y pues culturalmente claro. pues Sí, sí, es sí. que Es como es así nosotros el como se... mate, es místico. ¿Por qué nos gusta? Y Sí, bueno, no, porque sí. No hay mucha mira, explicación. luego por ejemplo pues te puedo contar la historia del reblonchón. Sí. Es un queso muy antiguo, es un queso que se remonta al siglo XIII. Ujú. Su origen es en el Valle de Tons, que no está aquí, está aquí cerquita. Sí, Entonces, claro, los propietarios de los terrenos solían ser monjes, los nobles, sí. y ellos alquilaban los terrenos a los paisanos. Ajá. Entonces los paisanos una vez al año pues les daban una retribución de todo lo que habían trabajado durante el año. Sí. Eso se calculaba de una manera muy simple, o sea, había un controlador que se desplazaba a la granja, calculaba cuántos bidones de leche el granjero hacía en un día, Sí. y luego eso ellos lo utilizaban para calcular el impuesto que tenían que pagar al año. Claro. Entonces hay una historia una historia curiosa sobre este queso, y es que los paisanos, el inicio de este queso del reblonchón, es que los paisanos tenían una pequeña astucia, y era que cuando el controlador iba a la granja, lo que hacían era hacían un ordeño incompleto. Claro. Entonces sacaban menos cantidad de leche, Sí, con lo sí, cual sí. pagaban menos impuestos, Claro. y cuando el controlador se iba, Sí, ellos terminaban de ordeñar la vaca con la claro. leche que quedaba dentro, que Y era ahí, una leche muy cremosa, sí, y una leche perfecta para hacer un queso, y era con lo que hacían ese queso. Eh, claro. ese pequeño fraude se le llamaba en el dialecto reblochea, que en castellano es agarrar la ubre de la vaca una segunda vez. Ah, claro. Entonces, ese es el Esa, inicio y la historia que tiene ese queso aquí en esta región.